disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a abrir la semana conversando con el periodista y escritor Raúl Tola, quien se encuentra en Madrid. Raúl, bienvenido al programa. Hola Pedro, es un gusto como siempre conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué hora es por allá? Acá son las 3 de la tarde. ¿Cuánto tiempo ya tienes por allá? Más o menos 8 años, aunque volví un par de años a Perú, pero desde que me vine la primera vez han pasado 8 años ya. Wow. Lo calculo más o menos por la edad de mis hijos, porque la mayor nació 2 años después de que yo estuve aquí. ¿Y qué tal todo? ¿Todo bien, no? Bien, aquí, digamos, con el invierno que está muy fuerte, con mi hijo resfriado, que lo estoy viendo aquí delante, pero por lo demás, bien, digamos, muy, muy preocupado, por supuesto, por lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que está en el extremo contrario de Europa y que, digamos, es una situación, pues, muy compleja y que, por supuesto, debería preocupar a todo el mundo, no solamente a Europa, ¿no? ¿Y el tema COVID? El tema COVID ahora está tranquilo, aunque he visto que las cifras están subiendo un poco en lo que dicen que va a ser la cuarta ola. Ahora ya las olas son distintas de todas formas, ¿no? Porque la gente no se muere, digamos, se contagia, pero se contagia de una forma un poco más benigna, ¿no? Entonces, el tema COVID ya no está en las primeras planas, ¿no? La principal preocupación es la guerra de Ucrania, fundamentalmente. ¿Y los protocolos COVID se mantienen? Se han relajado mucho. En la calle no hay que usar mascarillas, aunque ya llevamos un buen tiempo sin tener que usar mascarillas. Sí que se ordenó durante un par de meses con la tercera ola que se volviera a usar mascarillas en la calle, pero lo normal ha sido no usar mascarillas en la calle. Y los chicos, por ejemplo, nunca han dejado de ir a clases. Dejaron de ir a clases las primeras semanas de la cuarentena, hace ya casi 2 años, pero fue lo primero que se volvió a abrir los colegios, ¿no? Así que ellos han tenido, digamos, una escolarización relativamente normal. Claro, a Lo que, diferencia de bueno, Perú, claro que es una barbaridad todo el tiempo que han estado metidos los chicos en las dos casas, años. ¿no? 2 años. Me parece inhumano, francamente. Ahora, los centros comerciales estaban llenos de niños, ¿no? Eso me parecía alucinante. Sí, no se explica eso, ¿no? Bueno, se explica de alguna manera, el argumento era que los colegios no contaban con la infraestructura necesaria para contener el COVID de los niños, pero yo no lo termino de entender porque la incidencia se ha demostrado, además ha salido la semana pasada, me parece un informe, un estudio, que demuestra que la incidencia en los colegios era menor que en el resto de la sociedad. Incluso los colegios que se abrieron pronto no sufrieron, digamos, de grandes casos de COVID, y si ocurrían estos casos, lo que se hacía era básicamente generar una burbuja alrededor del caso, se cerraba ese salón, todos se iban ahí sí a hacer clases a distancia, pero el resto seguía sus labores cotidianamente. El COVID además, ya se sabe desde un comienzo prácticamente que el impacto que tienen los niños es mucho menor que en los adultos, ¿no? Así que eso ha sido relativamente normal, lo que la verdad es que se agradece muchísimo, ¿no? Porque pues para los niños el colegio no es solamente estudiar, sino socializar, es un lugar en el que, en fin, hay un espacio de encuentro con otras personas, hay un espacio de juego con otras personas, todo eso se pierde con la educación telemática. De acuerdo. Oye, entrando en materia, ¿no? Al complejo país este que se llama Perú. La vacancia, ¿cómo la ves? ¿Se dará algún día? Yo no lo sé, yo eso, la verdad es que no sabría decírtelo. Al comienzo del gobierno de Castillo supuse que sí lo iban a vacar y que lo iban a hacer relativamente pronto, porque había, digamos, unas oleadas de opinión pública y también una parte del Congreso bastante importante que apuntaba en esa dirección, ¿no? Y porque además, la verdad, Castillo desde el primer día se dedicó a demostrarnos que no está capacitado para ser presidente, ni ética ni intelectualmente. Entonces yo pensé que esa vacancia iba a coger tracción rápidamente y que Castillo no iba a llegar ni a fin de año, pero eso se ha terminado frenando, desafortunadamente por la peor de las razones. Y la razón es que básicamente se ha demostrado que hay una identidad entre el Ejecutivo y el Congreso, que ambos representan
grupos de interés muchas veces informales, por no decir francamente mafiosos, y que en la conexión entre estos grupos de interés hay la necesidad de la mutua supervivencia. Además, por supuesto, que en el Congreso tampoco hay que descartar que muchas personas están viendo su sueldo, ¿no? Que muchas personas probablemente en el hecho de ser congresistas han llegado a lo más alto de su carrera profesional y no quieren renunciar a eso tampoco. Eh, y que también seguramente hay algunas personas que muy justamente piensan en la estabilidad del país, aunque no creo que sea la mayoría. Yo creo que la mayoría está pensando básicamente en las mafias que representan y cuyos intereses están muy identificados entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que me parece que es un nivel más de degradación, un nivel más de decadencia, y la verdad es que es una pena que sean así las cosas, ¿no? ¿A quiénes rescatarías tú en el Congreso de la República? A mí me parece que el Partido Morado está haciendo un buen papel. El Hay Partido algunas Morado posiciones, son tres. bueno, ya das una idea de lo que rescato dentro del Yo los Congreso, ¿no? fachos. De una enorme minoría dentro del Congreso. Y después, básicamente veo un juego de una derecha muy radical, de una izquierda muy radical, que es la que está afiliada a Pedro Castillo, y el centro que no es Podemos, que es un centro profundamente acomodaticio, que juega básicamente de acuerdo a los intereses de sus patrones. Y por supuesto está el caso de Acción Popular, que es un partido, no es un partido, ¿no? Sino es un enigma, una incógnita. Sobre eso yo quería entrar ya como un tema aparte, Acción Popular. Pero el centro, cuando tú dices Podemos está en el centro, yo, la verdad, al revés, yo no veo a nadie en el centro. El centro político como que se ha diluido, no existe, es una suerte de fantasma, es un vacío que por alguna razón se ha dejado ahí abandonado. Sí, cuando yo digo centro, digamos, para definir las nomenclaturas, me refiero básicamente a quienes no están en la extrema izquierda y la extrema derecha, Correcto. ¿no? Que son dos fuerzas muy polarizantes y que están muy presentes tanto en el Congreso como en nuestra sociedad. Ahí entra, digamos, probablemente Podemos, entra sin duda el Partido Morado, entra la gente de Acuña, ¿no? Que son gente, digamos, que por lo menos ideológicamente no se No son representa nada. como extremista, No son pero al mismo tiempo podrías decir que básicamente es una más sopa que centro muy es- aguada, ¿no? sí, Una sopa que no tiene especia. es un nido de veletas, porque Sí, esa y que gente va de básicamente, acuerdo a sus intereses, ¿no? representan los intereses de sus patrones específicamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Acción Popular. Imagínate que Fernando Belaúnde resucita, sale de su tumba y mira esta cosa que él fundó y se llama Acción Popular. ¿Qué cosa crees que pensaría Fernando Belaúnde? Yo creo que no pensaría nada. Directamente se volvería a la tumba Fernando Belaúnde si se encontrase con esto. Lo mismo le pasaría probablemente a Valentín Paniagua si se encontrase con esto, ¿no? Porque Acción Popular se ha vuelto quizá uno de los partidos que representa de manera más nítida la degradación de la política peruana, la absoluta decadencia de la política peruana. ¿Cómo puede ser que el partido que ha tenido entre sus filas a Fernando Belaúnde y a Valentín Paniagua haya tenido también entre sus filas a un Manuel Merino? Pero peor todavía, que haya tenido entre sus filas a Manuel Merino y a una colección de personajes que se repelen entre ellos. Es decir, dentro de Acción Popular convergen una serie de líneas de pensamiento que no tienen nada que ver una con otra. Es lógico que dentro de un partido haya discrepancias, ¿verdad? Haya gente que piense, digamos, que es un poco más radical que otra, hay gente más moderada, qué sé yo. Pero lo que existe en Acción Popular es básicamente una colección de interesados por el poder. No hay ningún tipo de ideología. Fernando Belaúnde ha sido olvidado. Su imagen, junto con la de Valentín Paniagua y la de la Lampa, son básicamente un capital político que se emplea cada vez que hay una elección para ganar unos votos más, unos votos menos. Y la verdad, yo creo que los peruanos hasta ahora han sido bastante incautos al seguir votando por Acción Popular. Una marca que parece que tiene mucha recordación, pero que no tiene ninguna sustancia y que no solo es eso, sino que, como dicen Marcos y Fuentes, a estas alturas ya representa lo peor de la política peruana, reconociendo que hay alas decentes dentro de Acción Popular, pero que ahora no tienen ninguna clase de predicamento y lo único que hacen es, digamos, lanzar algún grito, algún tipo de botella al mar cuando quieren
criticar lo que ocurre dentro del partido o quejarse por la forma en que está siendo controlado y manejado. Juguemos a una metáfora similar como la de Belaúnde. Si alguien en Madrid, un europeo, te pregunta, oye, ¿y tu país, Perú? Cuéntame cómo es en política. Sí, eso me lo han preguntado varias veces, por Perú. supuesto, ¿ah? ¿Tú qué Porque respondes a eso? Perú genera una enorme curiosidad, pero sobre todo un enorme desconcierto por lo que ocurre actualmente, ¿no? Y lo que yo suelo decir es que en el Perú se ha producido en los últimos años un fenómeno muy peligroso, y es que históricamente las mafias tuvieron una posición excéntrica al Estado y vivieron enfrentándose al Estado. Qué sé yo, el narcotráfico, la madera ilegal, por citar dos casos bastante dramáticos en el Perú, ¿no? Pero en algún momento, en los últimos 15 años, descubrieron que era mucho más económico, mucho más rentable, no enfrentarse al Estado, sino infiltrar el Estado. Y lo que han estado haciendo es encontrar representación en el Congreso, representación en las regiones. Y claro, cuando se hace política con la lógica de las mafias, pues tienes un resultado como el que estamos viendo ahora, sobre todo cuando tienes un ejecutivo que, a diferencia de los últimos ejecutivos, no es un contrapeso para los intereses mafiosos que, por ejemplo, están en el Congreso, ¿no? Cuando estás con un ejecutivo que, por ejemplo, está absolutamente de acuerdo con volver atrás en la reforma educativa, como lo está el Congreso, pues tienes un proceso de reversión de algo tan importante como la reforma educativa. Y, digamos, este es el ejemplo quizá más notorio actualmente, pero como este yo creo que hay muchísimos ejemplos, muchas cosas que seguramente pasan bajo el radar, pero que significan una vuelta en los intereses fundamentales de nuestro país. Por ejemplo, la reforma política, ¿no? Como la reforma educativa ha sido, digamos, revertida, está siendo revertida y estamos volviendo al mecanismo que nos generó una política caudillista, atomizada, que no permite construir partidos políticos serios y, digamos, institucionales. Claro, porque esa degradación que estamos viendo en la política tiene que ver con las instituciones. Y no hay ningún interés ni por parte del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de nadie por hacer una reforma política profunda. Porque cuando yo escucho vacancia, ¿no? Que se vaya a Castillo, elecciones, ya, ¿pero qué? Elecciones de nuevo y vamos a tener caras nuevas. Pero ojo, sí. Ahí hay un detalle que es importante, y es que el proceso no es ese. Si hay una vacancia, no hay elecciones. Le toca ser presidenta de Dina Boluarte. Claro, pero lo que pasa es que todo el mundo asume, digamos, que ella debería renunciar inmediatamente, ¿no? ¿por qué? Yo no veo por qué. Estamos en un proceso de desinstitucionalización tan profundo que pensamos que la salida del presidente significa saltarnos las etapas constitucionales. Yo creo que ese también es parte del problema, es un reflejo del problema que estamos teniendo. Debería asumir Dina Boluarte, y Dina Boluarte debería encargarse del problema. Es lo que le corresponde, es lo que dice la Constitución, aunque no nos guste. Si lo hace bien... Y pasó con Vizcarra. O sea, pasó con Vizcarra, por supuesto. Sacaron pasó a con PPK Vizcarra. Y entró Vizcarra. Que es un ejemplo, alguna vez lo escribí, para la coalición vacadora de por qué no se debe vacar. Porque cada proceso de vacancia le ha significado a la coalición vacadora un presidente que representa de una manera más nítida todo lo que ellos detestan. Es decir, cuando vacan o apresuran la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién llega? Vizcarra. Cuando vacan a Vizcarra, ¿quién llega? Merino, pero dura una semana. ¿Y quién entra en lugar de Merino? Sagasti, o sea, el rey de los caviares, más o menos, desde la visión de ellos, ¿no? Y cuando sale por fin Sagasti, ¿quién llega? Pedro Castillo. Es decir, cada vez es algo peor para lo que ellos representan o para lo que entienden es lo bueno para el país. Así que desde esa lógica, si tú quieres la más pragmática, yo creo que la coalición vacadora debería haber aprendido de ese error y no impulsar un proceso de vacancia. No aprendido nada, pues. O sea, esa involución, Raúl, continúa, y eso es lo que me preocupa. Y la reforma política yo creo que sería el coto, ¿no es cierto?, el paralé a que esta cosa siga de mal en peor. Sí, pero si tienes una clase política, que es el gato de despensero en este caso, que le importa un rábano cualquier tipo de reforma que suponga institucionalizar las cosas, entre ellas los partidos políticos, no vamos a llegar a ninguna parte.
Ahora, ahí yo tengo dos cosas que decir, Pedro. Primero, nadie legisla en contra de sus intereses. Sí, pues. Entonces, lo que hemos avanzado en reforma política, con sus retrocesos, con sus paréntesis y con la situación en la que estamos actualmente, me parece que no deja de ser representativo, no deja de ser significativo. Es decir, esta reforma política está avanzando lentamente con retrocesos, repito, a pesar de que está siendo sacada en contra de los intereses de la propia clase política. Eh, Hay muy pocos procesos políticos como la transición española. La transición española en 2 años desmonta el franquismo, es decir, la clase política se desmonta a sí misma. Algo que es absolutamente extraordinario y absolutamente impensado en 2 años nada más. Lo lógico, Ellos tuvieron que pasar por una guerra civil, Raúl. pero lo que pensaba el franquismo era que la llegada, lo que pensaba el franquismo era que la llegada de Adolfo Suárez iba a permitir que el franquismo renaciera. No te olvides, no fue así. Fue todo lo contrario. Se desmontó, digamos, el aparato franquista y se terminó instituyendo una democracia. Una democracia que el día de hoy funciona, la verdad es que yo creo que bastante bien. En el Perú, lo que tenemos es una clase política que se está resistiendo a esa reforma. Pero esa reforma, digamos, y los procesos políticos no son, digamos, prístinos, directos, inmediatos. Lo lógico es que haya retrocesos y dificultades. De lo que se trata es de seguir empujando, no dejar de empujar hasta donde se pueda para que esta reforma política salga adelante. Lo que te quiero decir es que efectivamente estamos viviendo retrocesos, pero no hay que dejar de ser, digamos, hasta cierto punto optimistas. Por otro elemento adicional al que estás diciendo tú, y es que yo creo que a pesar de esta especie de selva de impresentables en la que se ha constituido nuestra clase política, en el Perú ya existen algunas instituciones que mal que bien están dando la batalla por la democracia. Me parece que fue el caso del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en las últimas elecciones, o la Contraloría en las actuales elecciones, en las actuales circunstancias. Creo que también son instituciones importantes que están fuera del Estado, las universidades que pasaron por, digamos, el proceso de SUNEDU, que, digamos, tienen pronunciamientos bastante claros sobre la situación que vive nuestro país y que además están constituyéndose, me parece, en focos de opinión pública muy importantes. La prensa creo que es una institución que no hay que desdeñar. Hay periodistas y periodistas, ¿verdad? Eso lo sabes mejor tú que nadie, que escribió un libro que se llama Rajes del Oficio. Pero hay una prensa actualmente muy vigorosa, que no se calla las cosas, que saca denuncias muy serias, que saca denuncias contra todo el mundo, además. Tú puedes decir que son denuncias interesadas. Probablemente en algunos casos sea así, pero mientras esas denuncias sean verdaderas, bueno, ahí están, ¿verdad? Una cosa son las denuncias interesadas que dicen la verdad y otra cosa son estas cosas tipo el analista, ¿cómo se llamaba este analista que salió? El criptoanalista. El criptoanalista. Ya, esa es una cosa pues absolutamente demencial que desprestigia a la prensa, pero si a ti, digamos, no te gusta alguien, lo investigas y le encuentras cosas como por ejemplo lo de la calle Zarratea y lo denuncias, pues, ¿qué se va a hacer, no? Esa es una denuncia pues muy importante y con mucho sustento. Así que yo creo que a pesar de las dificultades que vive nuestra democracia, hay algunas instituciones que han plantado cara y que se han sabido defender de los embates y que se pueden haber doblado, pero no han llegado a quebrarse. Ahora, en el caso del rol de la prensa, donde tú dices que en el Perú hay una prensa vigorosa, sí, pero cada vez más fuera del circuito convencional, tradicional, del periódico de papel sí, o el canal de televisión. Como que se ha visto obligada a emigrar o ha sido expulsada, eyectada, porque ya la prensa convencional, lo hemos visto en las últimas elecciones, no quiere una línea independiente, quiere una línea más parcializada hacia el candidato con el que simpatizan los propietarios y los dueños de los medios. Sí, efectivamente. Es el caso del Cuarto Poder, o sea. Bueno, yo estuve en Cuarto Poder en el año 2011, ese fue el último año en el que yo estuve en Cuarto Poder, que fue el año de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, y a los dueños del canal donde yo trabajaba, por lo menos a la mayoría, el 66% del directorio, no le gustaba Ollanta Humala como candidato y se dio la orden de que Ollanta Humala no apareciera en pantalla. Esta es historia conocida, no estoy diciendo nada nuevo, es público. El equipo de prensa resistió. Laura Puertas, que era la directora de prensa en ese momento, dijo, no, aquí nosotros somos periodistas y lo que tenemos que hacer es informar.
se informó en contra, digamos, de las órdenes del directorio y al final la ciudadanía decidió y eligió a Ollanta Humala en lugar de Keiko Fujimori. Ah, pero en Lo el que ocurrió... camino te votaron a ti, salió Sí, no, Laura yo renuncié. Paz, Rosa Votaron María. a Laura y yo renuncié. Votaron a Rosa María, no le renovaron el contrato, no, la echaron, la echaron, eso fue, es la verdad. Y al final del año, cuando ya todo estaba, digamos, si tú quieres, hecho, votaron a Laura y yo renuncié luego junto con Hugo Coya y Katia Duarte. ¿Qué supuso eso para el Grupo El Comercio, para los medios del Grupo El Comercio que no tuvieron directores con una actuación tan clara como Laura Puertas? ¿Qué supuso? El desprestigio más absoluto. Es decir, la credibilidad de un medio de comunicación, que es su principal activo, quedó por los suelos. Fue una crisis de credibilidad gravísima que está, por ejemplo, registrada en este libro tan interesante de José Alejandro Godoy. No entendieron qué habían hecho y no entendieron por qué se estaban produciendo los resultados al año siguiente de lo que habían hecho. Nadie le creía al diario, nadie le creía a los demás diarios del grupo, el canal estaba muy cuestionado, lo mismo pasaba por Canal N. Bueno, eso fue en el año 2011. El año pasado hicieron lo mismo. Exactamente lo mismo, sino peor. Elvira Ospina es Laura Puertas 2, ¿no es cierto? Exactamente. Y el resto de diarios del grupo actuaron de una manera a veces más decidida que el propio directorio, con portadas francamente alucinadas, ¿no? Inverosímiles o digamos, reportajes tan tendenciosos, tan poco periodísticos que daban un poco de vergüenza ajena, o bastante vergüenza ajena, la verdad. Entonces, claro, si tienes un caso de crisis de credibilidad en el año 2000 y no aprendes de ese caso y repites los errores o reproduces los errores incluso con mayor agudeza 10 años después, pues así te irá, ¿no? Es decir, la gente pues sabrá, digamos, en dónde estás, ¿no? Sabrá evaluarte. Porque además hay un problema con eso, Pedro, y es que, digamos, en las últimas elecciones se produjo el caso de Cuarto Poder, ¿no? Sacaron a los periodistas de Cuarto Poder, sacaron probablemente a los mejores reporteros de la televisión peruana de Cuarto Poder. Yo he trabajado con casi todos ellos, a todos ellos los respeto, los admiro y la mayoría de ellos, a la mayoría de ellos los quiero y son mis amigos. Entonces, ¿lo sacaron por qué? Por no doblarse frente a los designios, digamos, del directorio o de Gilberto Hume. Bueno, y ahora, ¿qué pasaría con el gobierno de Castillo si ese mismo equipo estuviese en Cuarto Poder? ¿No sería un equipo mucho más sólido y estaría golpeando con mucho más dureza al poder que el equipo que tiene ahora Cuarto Poder, con todo el respeto que me merece el equipo actual de Cuarto Poder? O sea, es jugar permanentemente en contra de tus intereses, lo que yo no termino de entender. No, yo tampoco. Porque es de locos, ¿verdad? Es piedra, suicida, francamente. Rocón, ¿no? 2 veces. Exacto. Para que llegues a esta situación actual de credibilidad cero, ¿no? Y como dices tú, ¿qué ha pasado? Que todos los periodistas que, digamos, valoran su credibilidad o que han sido expulsados de los medios de comunicación convencionales han terminado refugiados en Internet, han terminado refugiados en las redes sociales, en algunas páginas que están tratando de hacer un buen trabajo. Y es inexplicable eso, yo no entiendo, insisto, o sea, yo creo que eso ya es orgullo básicamente de los medios de comunicación. Es decir, nosotros los votamos un día, no voy a reconocer mi error y no los voy a traer de vuelta. Así de sencillo y de infantil es el pensamiento que hay detrás de esto. Tal cual. Ahora, tú cuando consumes información para tener una visión más o menos objetiva, ¿a qué medios recurres? Pues yo tengo todos los días un programa de entrevistas que incluye una columna de opinión, lo que me obliga a estar más o menos informado. Yo comienzo todos los días en la mula, efectivamente, al vuelo. Yo comienzo mi día informativo escuchando obligatoriamente 3 o 4 programas de Internet. Comienzo con el programa de Marcos y Fuentes, con La Encerrona. Luego veo la columna. Luego veo la columna de Rosa María. También. Luego veo la columna de Augusto Álvarez. Y si el día es lunes, miércoles o viernes, veo 4D, que también está en La República. Y luego veo los editoriales de los distintos medios de comunicación, ¿no? Los editoriales de La República. Uno muy importante para mí es el de Mirko Lauer y luego el propio editorial del diario. Las columnas de opinión del Comercio y también el editorial del diario El Comercio, y el resto del tiempo estoy todo el día revisando
el Twitter, digamos, que es una buena fuente de información, ¿no? Ahí hay... Tú has mencionado a Augusto Álvarez y hoy día me he enterado por su columna que el Tribunal de Ética, el Consejo de la Prensa, ha recibido una queja contra la columna de... No, esto ha sido ayer. Contra la columna Ayer. de Augusto por, Ayer, sí, por difamación contra el presidente Pedro Castillo, por criticarlo. por criticarlo. O sea, oye, ¿cómo pueden llegar ese tipo de quejas al tribunal y sobre todo admitirlas, ¿no? Sí, no sé cómo funciona el Tribunal de Ética y si admite por defecto todo lo que le llega, ¿no? Pero esa es una denuncia francamente ridícula, ¿no? O sea, el personaje más público de un país democrático es el presidente. Y por tanto, por tratarse del personaje más público y el funcionario de más alto rango y de mayor responsabilidad en el país, digamos, la esfera de sus derechos en ese aspecto se reducen. Es decir, es quien más puede y debe ser criticado. Y eso supone muchas veces críticas amargas, no críticas amables y con palabras dulces. Pero ese es el juego de la democracia, creo yo. Aquí, por ejemplo, en España, las cosas que le dicen a Pedro Sánchez pues, son brutales, ¿no? Sí, son brutales. Y yo no veo a Pedro Sánchez. Vox, por ejemplo, le dice una cantidad de cosas, o por ejemplo, las cosas que le decían a Pablo Iglesias, peores además, ¿no? Y yo no veía a Pablo Iglesias con esa actitud, ¿no? Yo creo que hay ahí detrás de esa actitud, y volviendo al Perú, que me parece que es finalmente de lo que estamos hablando, una necesidad de victimizarse de parte del presidente que no es digna de la investidura del presidente de la República. Ahora, es decir, es un presidente hipersensible a la crítica, ¿no? Yo no creo que sea ese el problema, la verdad. De verdad, yo no creo que sea un problema de sensibilidad a la crítica. Probablemente exista ese problema. Probablemente él no entienda la lógica de la crítica periodística y de la opinión pública. A eso me refiero. Y sienta que lo insulten y tal. Pero yo creo que básicamente a lo que estamos atendiendo es a una instrumentalización de su incomodidad. ¿Para qué? Para victimizarse, para dar pena, para generar lástima. Como un mecanismo de comunicación, como un mecanismo de posicionamiento frente a la opinión pública. Lo que me parece, como te digo, que no le hace bien a la investidura del presidente de la República y como estrategia de comunicación me parece francamente patética. Tú mencionaste hace un momento a Vox, que es el partido de la ultraderecha española, y la vez pasada comentando acá con Gustavo Gorriti esta suerte de preocupación porque la ultraderecha en el Perú, que es ya prácticamente neofascista, viene avanzando y creciendo, ¿no? De una manera bastante inquietante. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es muy preocupante, no te voy a decir lo contrario, efectivamente, ¿no? Yo siento que hay un pensamiento conservador en el Perú que se ha ido radicalizando sistemáticamente. ¿Por qué? Yo creo que, como suele ocurrir en estos casos, está muy alimentado por el miedo, pero además de ese miedo que existe, por ejemplo, de quien tiene una casa y no la quiere perder, de quien tiene un trabajo y no lo quiere perder, de quien tiene unas comodidades y no quiere perder esas comodidades, ese es un miedo natural, lo tenemos todos, lo tengo yo, lo tienes tú, seguramente. Pero además de ese miedo, hay, primero, un mecanismo que se ha desarrollado de tergiversación de la verdad que cala en un sector de la población y que, digamos, está perfectamente estudiado y que sirve para polarizar las cosas, y a este sector de la población lo lleva cada vez más a la derecha, aprovechando muchas veces su ignorancia, sus temores naturales. Digamos, lo que hace Willax, por ejemplo, ¿no? Es un caso del libro, de cómo se generan fake news, cómo se construye una aparente corriente de opinión pública. Lo que te pasa a ti en el caso Sodalicio, por ejemplo. Aparecen actores, digamos, por un lado, por otro, recogiendo, digamos, versiones, a veces inventadas, siempre el pero mismo dan la sensación... Siempre las mismas personas. En el caso de Pablo y el mío es siempre el mismo elenco. Y dan la sensación de una corriente de opinión pública, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, es un público
digamos, no tienen 20 años, ¿no? Son personas mayores, no son nativos digitales, no conocen el funcionamiento de las redes sociales, son muy crédulos, entonces cualquier cosa que les llega por Twitter o por WhatsApp, pues tiene, digamos, carta de credibilidad. Eso me parece una cosa terrible, ¿no? Porque es construir una opinión pública a partir de la mentira más ramplona y más flagrante, trampismo, ¿no? Y por eso yo creo que además, y me parece muy interesante esa pregunta que planteas, porque yo la semana pasada tuve, hace más de una semana, hace 10 días, tuve un diálogo muy interesante con Javier Cercas, ¿Ya? que es El escritor. gran escritor, ¿no? Gran escritor. Y entonces Javier Cercas ha meditado mucho sobre estos aspectos, sobre la relación entre la realidad y la mentira. Y durante ese diálogo él me dijo una cosa que a mí me abrió los ojos. Él me dijo, lo que pasa es que tenemos que cambiar de categorías para analizar la política. No se trata de fascismo, no se trata de derecha o izquierda. En el fondo, lo que ha nacido es una nueva fuerza política que es el nacionalpopulismo. El nacionalpopulismo es una fuerza política que responde a la misma lógica en Nicaragua, en Brasil, en los Estados Unidos de Trump, digamos, por parte de Le Pen, por parte de Vox, y que está básicamente articulada desde Rusia. Y ahora lo estamos viendo, digamos. ¿Qué implica el nacionalpopulismo? Implica repetir un mecanismo de tergiversación de la realidad, insistir en las fake news, tener estos canales de televisión que, digamos, refuerzan aquello que dicen los líderes. Nacionalpopulismo es, por ejemplo, lo que ocurre en Cataluña con el separatismo catalán, muy empujado desde Rusia, por cierto, lo que ocurrió con el Brexit en el Reino Unido, también muy empujado por Rusia, que lo que quiere es desestabilizar Europa, es lo que ocurrió en los Estados Unidos de Trump, por ejemplo, con el asalto al Capitolio y en general con todo el gobierno de Trump. Por eso Trump y Putin eran tan cercanos, tan amigos, y por eso Trump ahora está respaldando la invasión de Ucrania de parte de Putin, por eso Nicaragua, y etcétera. Es decir, a mí me parece muy interesante porque lo que estamos acostumbrados es a analizar el mundo en términos de derecha e izquierda. Y por eso mucha gente de izquierda equivocadamente apoya a Putin ahora, como si Putin fuera de izquierda, para comenzar, ¿no? Que es básicamente un merca a lo bestia, ¿no? Un liberalismo de amigotes. De merca gángster, ¿no? Y absolutamente conservador. Los derechos de los gays pues no existen en Rusia. Y autoritario encima, ¿no? O sea, ya dictatorial. Pero queda el recuerdo, ¿no? Digamos, de la Unión Soviética, de izquierdas, y además hay otra cosa que me parece muy interesante que añado ese análisis y que lo he leído hace poco de Carlos Granés, que es un gran ensayista colombiano, buen amigo también, que publicó una columna en su columna semanal en el diario El Espectador analizando justamente esto que está tratando de hacer un sector de la izquierda, de decir que el responsable de la invasión de Rusia a Ucrania es la OTAN por sus afanes expansionistas, es decir, de quitarle la responsabilidad a Putin, o al menos parte de la responsabilidad. ¿A qué responde esta lógica? Básicamente, al recuerdo de los años 70, es decir, siguen analizando la realidad con categorías de los años 70, años 60, quizá incluso antes, en los que efectivamente los Estados Unidos era una democracia que instigaba las dictaduras del continente americano. Entonces, claro, había un anti-norteamericanismo muy profundo, muy arraigado, que sobrevive en algunas de las personas, que parecen no haberse dado cuenta que el mundo ha cambiado. Oye, ese enfoque me parece súper interesante, ¿eh? El de Javier Cercas. Sí. Pero tú has vuelto al escenario de la guerra, y ahora leía en un par de medios sobre este avance de los rusos tratando de llegar a Kiev, pero que ya en la frontera con Polonia los polacos están viendo, digamos, que el cielo se pone rojo y comienzan a acercarse la guerra a países que no están comprometidos en el tema todavía, ¿no? Y Polonia, digamos, debe estar con la paranoia, digamos, de que cada vez que hay un amago de guerra, ¡plum!, les caen encima a ellos. Cae ellos. Y además es un procedimiento más o menos parecido, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, la construcción del casus belli por parte de Hitler es muy parecida a la construcción del casus belli por parte de Putin. Putin reclama unos territorios de Rusia en Ucrania. Hitler reclamaba unos territorios de Checoslovaquia, ¿no? Los Sudetes checos, que termina, digamos, anexando por un plebiscito.
pero es exactamente la misma lógica, ¿no? Y luego vino Polonia, en el caso de Hitler. Antes la anexión de Austria, que Pero eso fue el Anschluss, ¿no? O sea, ya era entró como así, más natural. digamos, Sí, sí, exactamente, fue más natural, sí, con mantequilla caliente, entró sí, sí. suavecito. Pero yo creo que efectivamente, como dices tú, Polonia se está viendo en ese espejo de los años 40, ¿no? Y yo supongo que con mucha preocupación, finales de los 30. Y en España, ¿cuáles son las predicciones que se están haciendo en los principales medios de comunicación? Que también asumo que debes leer. Hay mucho temor, es la sensación generalizada, pero también hay temor porque Putin está loco, ¿no? Es decir, porque Putin puede llegar a extremos realmente Es suicidio impredecible. colectivo, ¿no? De la humanidad. Es decir, si Rusia no existe, la humanidad no debe existir. Esa puede ser su lógica perfectamente. Y eso, por supuesto, nos causa un estremecimiento a todos. Al mismo tiempo, hay análisis que dicen que puramente desde el punto de vista estratégico es una derrota ya de Putin, ¿no? Que cada día que pasa, es decir, que mientras más se demora la victoria rusa, mayor es la derrota del propio Putin. ¿Por qué? Y esto se ha repetido, ¿no? Porque hay lo que se ha logrado es reavivar la OTAN, en primer lugar. Países que se verían amenazados por Putin luego de Ucrania ya han solicitado su ingreso a la OTAN. Se ha reavivado la Unión Europea. Y yo creo que sobre todo se ha reavivado una sensación, Pedro, que en los últimos años entró en decadencia, que es la sensación de que la democracia liberal es el mejor sistema que nos ha tocado y que Europa, el proyecto colectivo de la Unión Europea, con el surgimiento, digamos, de las naciones europeas, con el hermanamiento de las naciones europeas, luego de haberse entrematado, Alemania y Francia, por ejemplo, Italia y Francia, es el mejor proyecto colectivo, es el mejor camino que puede seguir la humanidad hacia su propio bienestar. Es decir, en Europa nunca se ha vivido mejor que a partir del momento que se instituyó la Comunidad Europea, la Unión Europea. Y los países que aspiran, digamos, a la mejoría de sus condiciones de vida, por supuesto quisieran parecerse, qué sé yo, a Noruega, a Suecia, ¿no? Y no a los países donde sobreviven los autoritarismos de izquierda o populistas que se parecen mucho a los autoritarismos de los que estamos tratando de escapar, como Nicaragua, Corea del Norte, Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que estábamos tan acostumbrados al bienestar, digamos, de Occidente, que los europeos estaban tan habituados a esta situación que empezaron a tener problemas de ricos, si tú quieres, ¿no? A generarse, digamos, unos conflictos artificiales que ahora, yo creo, digamos, con un enemigo tocándote a las puertas de Europa, pues te vuelve a centrar, ¿no? Te vuelve a decir, no, bueno, nos hemos olvidado dónde estábamos, qué era lo que teníamos, hay que volverlo a valorar. Ahora, tú hablabas de los países escandinavos que ya para mí son como otro planeta, otra dimensión, ¿cierto? Cosas inalcanzables, digamos. Y Europa, efectivamente, mal que bien, después de la Segunda Guerra, se cohesiona y resurge. Sí. Resurgir después de una guerra a mí me parece una cosa titánica, encomiable, pero América Latina, ¿no? que no ha tenido las cosas que ha padecido Europa, sigue como está, con desigualdades que no tienen visos de solución, con presidentes como Bolsonaro, como autócratas como en Nicaragua, y gobernantes que aquí dicen que es de izquierda, pero Castillo es un presidente chicha, improvisado, informal, ¿no? Al que la corrupción ya le tocó en menos de un año. O sea... Sí. Pero además por eso es curioso que la gente diga que siga temiéndole al comunismo, ¿no? Por eso ahora suena tan lejana, tan antigua la campaña de Keiko Fujimori diciéndole no al comunismo, como si estuviéramos en 1964, más o menos. Más o menos. Ya, eso en la campaña. Ahora más todavía, porque, digamos, nadie podría decir que este es un gobierno comunista. Como dices tú, este es básicamente un gobierno
de improvisados y en lugar de comunistas, como he escuchado por ahí, no sé a quién, de carteristas, es decir, de personas además... Pero el almirante Montoya, ¿no es cierto?, que es del partido de Porqui, de Renovación Popular, acaba de comentar que los comunistas van a desangrar el país para no perder el poder, ¿no? Es el principal vocero de un partido o de una fuerza política que no es poca cosa. Pero Pedro, así le va a la oposición por gentes como Montoya. Por eso la oposición, y específicamente la oposición vacadora, es uno de los principales sustentos de la gobernabilidad actual. Es decir, el gobierno de Pedro Castillo le debe muchísimo a esa oposición. Sin esa oposición no estaría donde está ahora, con alguna relativa tranquilidad. Mira la marcha de hace un par de semanas. Esa marcha que revivió a Lourdes Flores, a Jorge del Castillo. ¿Qué crees que pensó la gente cuando vio a estas personas en la calle? Volvieron los Muppets. ¿Castillo o estos señores? Ninguno, digamos, ¿no? Pero no voy a marchar junto a estos señores que además dicen que no quieren marchar conmigo. Sí. O sea, o por ejemplo, el primer proceso de vacancia. El primer proceso de vacancia se cae por Cuarto Poder, cuyo propósito era tumbarse el gobierno de Castillo. Pero se cae por este reportaje que se supone iba a revelar las conversaciones entre Castillo y Carolín López y iba a ser un desastre. Ya, se cae el proceso de vacancia. Castillo debería estar agradecido a Cuarto Poder. Lo mismo que debería estar agradecido a esta oposición, que con gentes como Montoya, que parece que estuviera viviendo también en otra época y además en otra realidad, le están dando una legitimidad y una fuerza que de otra manera no... Si no fuese por esa oposición, Castillo tendría 75% de desaprobación, no el 60 y tantos en el que anda ahora. Oye, hablando claro, de estos políticos gerontocráticos, ¿cómo era el apodo que les pusieron? ¿Cómo era? Venía de dinosaurios. Ah, los viejos lesbianos. Los viejos lesbianos. Antero Flores Arauz, sobre el caso la muerte de Inti Bryan, ¿no? Que hasta ahora todavía no se ha resuelto, durante las protestas contra Merino, acaba de decir, es absurda la acusación en mi contra. Sí, hay una corriente de opinión que repite eso. ¿Por qué? Porque lo que trata de plantear es que hay una distancia entre el poder político y las decisiones del último nivel policial. Es decir, que no puedes culpar al político por el policía que disparó, ¿verdad? Pero yo no sé si quienes opinan así vieron el video de Antero Flores Arauz yendo a felicitar a los policías por la forma en la que reprimían las protestas. No sé si se han enterado de la teoría del autor mediato que hizo que Abimael Guzmán estuviera preso y que hace que actualmente Alberto Fujimori esté preso. Es decir, quien está en la parte más alta de la estructura de poder y tiene capacidad de decisión y tiene capacidad de ordenar que se haga o no se haga, es responsable de las cosas, de los delitos que se cometen. Y en ese caso está clarísimo, a menos que el señor Antero Flores Arauz, digamos, se considere demente senil, por ejemplo, quizá, que estaba enterado de lo que estaba ocurriendo y que sabía que la policía estaba usando armas que no debían usarse, estos trabucos que disparaban bolas de metal, y que la forma en la que se reprimió las manifestaciones fue delincuencial. Él tenía el poder de parar eso. En lugar de pararlo, felicitó a los policías por hacerlo. ¿Qué es felicitar a los policías por hacerlo? Es decir, sigan por ahí, ese es el camino. Claro. O sea, ¿qué pretende? Yo le pediría más bien al señor Antero Flores Arauz que tenga un poco más de gallardía y reconozca sus errores, que no se corra de sus responsabilidades. Ya los peruanos estamos hartos de los políticos que cometen un error y dicen yo no fui. ¿Tú lo ves haciendo eso? De ninguna manera. Sí, pues. Pero eso no evita que se lo pida. No, obviamente. De todo el derecho. Oye, otros temas. ¿Qué estás escribiendo? ¿En qué andas? Estoy escribiendo una novela muy ambiciosa que se ubica, que cuenta, digamos, no cuenta una historia. Es una novela que se parece más bien a un rompecabezas. Todas las novelas cuentan una historia. Esta no cuenta una historia exactamente. Lo que hace es tratar de retratar una época. Ajá, porque cuenta el año 2000, el año de la caída de Alberto Fujimori,
desde la mirada de un joven periodista de 24 años que comienza a hacer televisión en un canal de televisión por cable que solo transmite noticias. No ¿Ya? sé si te suena conocido. Pero está bacán. Sí, pero al mismo tiempo, yo creo que tuve mucha suerte de estar a esa edad, a los 24 años en Canal N y haber vivido toda esa transición, porque a mí me dio, primero, un montón de cosas que contar, un montón de vivencias absolutamente extraordinarias que en otras circunstancias creo que no habría tenido, pero al mismo tiempo me permitió ver ese proceso dramático y tan emocionante de cambio democrático dentro del Perú desde una perspectiva muy privilegiada, me parece, ¿no? Entonces, lo que cuento en ese libro, con mucha ficción, por supuesto, es eso que me tocó ver. Al mismo tiempo que hay capítulos en los que este narrador en primera persona va contando su paso y su llegada al canal y ¿Cómo todo. se llama el personaje? El personaje se llama, eh, se apellida Gamio y se Ya. llama Esteban Gamio. Iván Gama. Esteban Gamio. Esteban Gamio ve, digamos, todo eso y va, digamos, pasa por la universidad, no le va bien en la universidad, entra al canal y en el canal pues empieza a ver unas cosas y descubre pues el mundo en el que quiere vivir, ¿no? Creo que estudiaba Derecho el muchacho este Gamio. Que no le iba muy bien en derecho, sí, a este chico Gamio. Bueno, y al mismo tiempo que están estos capítulos en primera persona, donde él describe todo este proceso, que es un proceso muy intenso, muy emocionante, de permanente descubrimiento, para usar la terminología que está de moda, muy autoficcional, aunque yo creo que todas las ficciones son autorreferenciales siempre, Sí. siempre son biográficas. Bueno, al mismo tiempo que están estos capítulos, a lo largo de toda la novela aparecen capítulos más breves en los que se van contando las vivencias de otros personajes que son relevantes en esa época, ¿no? Desde Fujimori, Montesinos, Alan García, los personajes, digamos, con los que Esteban Gamio convive. Por ejemplo, hay un Roberto Seda, creo que es fácil sacar quién es Roberto Seda en esa época. Pero esta investigación. Periodista de investigación que estaba en esa época en el diario El Comercio. Y como esos, todas las En esa personas... época y ahora también está en el comercio nuevo. Ha vuelto, es verdad, es verdad. Y así como esas personas, todas las personas con las que se relacionan, ¿no? ¿De dónde provienen todas esas personas? Es una novela coral, como te digo, y por eso te digo que no tiene un tema, porque te podría decir que el tema es el Perú del año 2000, pero eso es algo tan gaseoso, ¿no? Podría ser cualquier cosa, el Perú en el año 2000. Es básicamente una novela que trata de reflejar una sociedad en un momento específico y de crítico y de cambio en esta sociedad. Suena bien, ¿eh? Fue una época además muy polarizada, ¿no? Sí, muy polarizada, pero es muy distinta a lo que ocurre ahora, ¿no? Yo no sé si lo que ocurre... Ahora está más. Es que yo creo que se ha enrarecido mucho la cosa, porque a lo largo de estos 20 años que han transcurrido desde la caída del fujimorismo, o sea, cuando estuvo el fujimorismo en el año 99, en el año 2000, durante su caída, estaba el fujimorismo y el antifujimorismo. Esas eran las dos fuerzas de la política peruana. En esa época no habían caviares, sino cívicos, ¿no? El insulto Sí, pero era los cívico. probablemente sí, pero a lo que me refiero es a que quien no era fujimorista era antifujimorista. Y antifujimorista era el APRA, era JODE, Renovación, es decir, todos los partidos que luego han terminado entremezclándose, ¿no? Es decir, asumiendo unas posiciones cada vez más raras. Muchos de ellos se han fujimorizado muchísimo, han terminado gobernando con el fujimorismo. ¿Ah? Eso me parece loquísimo. Es que es muy loco, de verdad. Gente que estaba en la oposición radical contra Fujimori, ¿no? Eran peleas por valores, por principios, por defender el Estado de Derecho. Hoy los ves en el mismo, o sea, en ese espectro, en ese mismo ámbito por el cual antes luchaban, o sea, contra eso. Digamos, de las últimas elecciones creo que es más difícil incluso hacer ese análisis, porque fue una segunda vuelta tan rara, con dos candidatos tan malos, que decir que quienes apoyaron a Keiko Fujimori en las últimas elecciones eran fujimoristas no es exacto, ¿no? Así como decir que quienes apoyaron a Pedro Castillo eran comunistas tampoco es exacto. Digamos, se hace todavía más confusa la situación, pero es verdad
que solo habían esas dos alternativas y que había que elegir Es que por tú has una de las dos. mencionado el APRA y hace un rato mencionaste el Club de Flores. Sí. Pues, Pero yo me refiero a esos momentos en los que no se había llegado a este extremo, eh, y todo empieza a mezclarse y hay alianzas cada vez más evidentes entre partidos que en ese momento eran enemigos declarados, ¿no? Como dices tú, el APRA y el Fujimorismo era el caso más claro, ¿no? El APRA y el Fujimorismo. Jorge del Castillo peleó en primera línea para la caída del gobierno de Fujimori. Estaba en las barricadas, por decirlo de alguna manera, peleándose a puño limpio con los policías. Eso cambió con los años, ¿no? Cambió mucho con los años. Y como el caso de él, el de muchísima gente, ¿no? oye, el tema de la pederastia clerical en España, en los últimos tiempos, no sé si has seguido el tema, como que ha agarrado cuerpo a pesar de las resistencias de la Conferencia Episcopal Española, que fue bien dura, y ahora está tratando de conciliar. Sí. ¿En qué ha terminado? Yo entiendo que lo que ha pasado es que ahora hay una comisión lanzada desde la propia iglesia que se está encargando de investigar estos casos. Me parece que es una comisión que está presidida por Javier Cremades, que es un abogado muy conocido aquí, un abogado que se encargará de revisar lo que ha ocurrido, de tratar de investigar lo que ha ocurrido. Pero es verdad que hay, eso me sorprendió mucho aquí en España, que la iglesia tiene una fuerza, un poder que uno no esperaría en un Estado laico, ¿no? Un Estado laico, digamos, democrático de Europa, quiero decir, ¿no? Pero no, es verdad que tiene mucho predicamento y que moviliza un sector de la opinión pública muy, muy sólido, rocoso, ¿no? Eso es sorprendente y se ha tratado de defender, pues, como gato panza arriba frente a las denuncias, ¿no? Pero también es verdad que las denuncias han sido tan contundentes, han aparecido tantas, en los últimos tiempos además hay portadas del diario El País, por ejemplo, que ha reunido, no sé si seguramente las has visto, ¿no? Que ha reunido a distintas personas que fueron abusadas en distintos momentos y en distintos lugares de España denunciando esta práctica, ¿no? En distintas épocas, ¿no? O sea, claro, investigación del país es desde los años 50 hasta la fecha. hasta la fecha, exactamente. Y Daniel Verdú, que es el periodista que en el país ha sido uno de los principales investigadores de estos casos, se los ha alcanzado en sus propias manos al Papa Francisco. Sí. Pero Y está bueno, avanzando. y yo siento que está avanzando, yo creo que eso es importante, por supuesto, ¿no? Que Claro. está avanzando, pero sobre todo que hay una toma de conciencia de la opinión pública, ¿no? De la ciudadanía en general, para usar un término más amplio, sobre las situaciones que se vivieron. Yo creo que todo esto que nos ha tocado vivir en los últimos años tiene un análisis penal, pero también tiene un análisis semántico, gramatical, en el sentido de que las cosas no ocurren hasta que les pones un nombre. Es decir, ese tío borrachito que viene a las reuniones familiares, ¿no? Y siempre pues se queda dormido en la mesa, deja de ser el tío borrachito simpático que va a las reuniones familiares y se queda dormido en la mesa hasta que descubres que es un alcohólico. Claro. Ese curita gracioso, mañosito, ¿no? Simpático, que le mete la mano a los estudiantes, deja de ser ese curita simpático, gracioso, que le mete la mano a los estudiantes cuando descubres que es un abusador. ¿Entiendes? Que está en una posición de abuso. Uh-huh. Esa transformación gramatical, definir a las cosas por su nombre, hace, digamos, milagros en términos de descubrimiento de la realidad. Y yo creo que eso es lo que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, llamar a las cosas por su nombre, por lo menos en ese aspecto. Mi querido Raúl, como siempre, un gustazo conversar contigo, verte aunque sea a la distancia. Espero conversar contigo más adelante cuando pasen más cosas en este país, que pasan todos los días, ¿no? Pero... Todos los días. Lo último que nos pasará será aburrirnos los peruanos. Así es. Oye, ¿y para cuándo? ¿Ya tiene fecha aproximadamente? ¿En qué etapa del libro estás? No, me falta tiempo de trabajo, porque es un libro muy ambicioso y muy amplio. Yo he escrito dos libros. Año, tranquilo. Sí, probablemente. Tranquilo. Yo he escrito 2 libros muy ambiciosos en los últimos tiempos, que son Flores Amarillas y La Noche sin Ventanas. Y este es más ambicioso todavía. Este es más. Me he dado cuenta trabajando lo que es más ambicioso. No tiene esa carga de investigación histórica que tenían Flores Amarillas y La Noche sin Ventanas, porque son hechos que yo viví, es decir, los vi.
aunque también he tenido que recurrir a archivo para más o menos recordar algunas cosas y ubicarme en otras que no sabía, pero el trabajo de construcción de la novela, la estructura, el desarrollo de los personajes es mucho más ambicioso. Mucho no, es más ambicioso. Pero lo que va a salir dentro de poco es Toque de Queda, la reimpresión de mi libro de relatos. Ya. Que va a salir, me parece que en este primer semestre, que ahora lo va a imprimir, lo va a publicar Alfaguara, ¿no? Es decir, ahora mis libros estarán todos en Alfaguara. Pero este lo hace, ¿tiene cuentos nuevos? No, es simplemente una Toque de Queda una terminó... reimpresión. Toque de Queda terminó convirtiéndose en una especie de mixtura de dos libros, de uno que se llama Heridas Privadas y otro que se llama Toque de Quedas, ¿no? De Toque de Queda. Lo que hice fue juntar los cuentos que más me gustaban de los dos y reunirlos con el título Toque de Queda. Es un proceso bien, bien bonito que voy a describir en un prólogo a esta edición, porque cuando yo publiqué originalmente estos cuentos, siempre me quedé con un sinsabor, no me terminaban de gustar los cuentos. Y con el tiempo, yo creo que he madurado como persona y también como escritor y siento que ahora escribo mejor y que estoy mucho más en contacto. Y encontré una cosa que es fundamental para el que quiere ser escritor, que es una voz personal, una voz propia. Yo sé ya cómo expresarme. Siempre será una búsqueda, pero yo creo que estoy cerca de eso, ¿no? En ese entonces no lo tenía, en ese entonces estaba tanteando todavía, estaba buscando. No tenía esa voz todavía lo suficientemente madurada. Entonces lo que ha pasado a lo largo de los años es que muchos de esos relatos los he descartado y los que me gustaban los he ido corrigiendo mucho, ¿no? Estos relatos salieron publicados aquí en España en una editorial independiente que se llama La Casa de Cartón, de José Luis Torres Vitolas, y trabajé con él estos relatos, ¿no? Relatos a los que yo le tenía un poco de tirria, te digo la verdad, porque no tenía un buen recuerdo de ellos. Entonces los corregí mucho hasta que llegué, digamos, a una forma con la que estaba, digamos, más o menos contento. Y por la pandemia encontré 2 o 3 menciones a mi libro, por el nombre del libro, Toque de Queda. Por la pandemia se decretó el toque de queda en muchos países del mundo, como España, y encontré 2 o 3 comentarios de lectores españoles elogiosos que me sorprendieron. Qué bacán. Digo con franqueza. Y entonces dije, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces fui, cogí el libro y lo leí, y el libro me gustó, me gustaron esos cuentos, es decir, ese recuerdo que tenía de los cuentos era inexacto. Así que lo que he hecho para esta nueva edición es volverlos a corregir, es decir, parece que es el destino de los cuentos de Toque de Queda será ser corregidos eternamente, e incluir uno más o 2 más, incluir un prólogo y reimprimirlos, ¿no? Pero son relatos que, si tú quieres, son los mismos y al mismo tiempo son otros, porque son relatos que han sido corregidos. ¿Ese cuándo llega a Lima? Ese va a salir en este primer semestre del 2022. Sí, va a salir como te digo, en Alfaguara. Ya lo compraré cuando llegue por acá a Lima. Bueno, Raúl, un gran abrazo, gustazo como siempre conversar contigo y nada, hasta la próxima. Un abrazo grande, Pedro, muchas gracias. Estás muy bien. Ustedes, amigos, que tengan un lindo día. Chao.